Shabbat Shalom, Javerim, bienvenidos. Voy a saludar aquí en el chat a Astrid, hija de Dios, desde Quibdó, allá en el Chocó, en Colombia, ¿no? Raquel Díaz, por las banderas creo que pone Costa Rica y Chile. Diana Patricia, Clara Luz, Pilar Aguirre de Nueva York, Jainer, Shalom Javer, Yasmín, Rian Sare, Shalom Javerá, Adriana Ochoa, Marlenis, Luz Marina, Francisco, María Judith, Fabián, Pedro, Sara y a todos los demás que están por allí, que no alcanzo a saludar ahora. Aquí estamos muy contentos de poder disfrutar de otro Shabbat más, aprendiendo y confrontándonos con la escritura. Bien, estamos en el capítulo 21, vamos a ir a la segunda parte, que hoy yo creo que no nos vamos a exceder. Yo creo que este capítulo 21 concluye hoy. Y ya por anticipado tengo que decir que entonces la próxima vamos a ir hasta el capítulo 23, porque el capítulo 22 ya lo estudiamos en su momento, todo el tema de lo que fue el Valle de la Visión, luego vimos lo de Shefna también, ¿se acuerdan? Y entonces pasaríamos a la Masá de Tzor, que es el capítulo 23, y prácticamente ya termina toda la sección de Masá que contiene este libro del profeta Yeshayahu. Entonces, ya de entrada tenemos un dilema. Vamos a ver, permítame, voy a borrar por aquí esto. Y vamos a empezar con los diferentes escenarios para que vean ustedes lo complicado que de pronto es estudiar la escritura en hebreo, pues se hace uno más preguntas que las que de pronto se haría en castellano, ¿no? Vamos a ver. Ahí tenemos la palabra Dumá, Masá Dumá, y pues así también se traduce en castellano, en cualquier idioma, ¿no? Se pronuncia Dumá. Pero ya de entrada tenemos un problema, porque bueno, a ver, hay los siguientes dilemas. Dumá, según Génesis 25:14, es un descendiente de Ismael. Vamos a verificarlo rápidamente, si me permiten. Tengo aquí el texto Génesis 25:14. Ustedes lo pueden buscar ahí en sus Biblias. Y leemos así, precisamente que esta genealogía que se plantea es en el contexto de Isaac y de Ismael. Y efectivamente en el 25:14, desde el 13, estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, por sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebayot, Kedar, Adabeel y Mibsham. Y ahora el 14, Mishma, Beduma, Umasa. Y es muy curioso porque este último descendiente, que se llama Masá, se escribe exactamente igual que la palabra Masá que estamos estudiando como cargo en el contexto de esta profecía. Así que también pudiéramos pensar en este contexto específico de una especie de juego de palabras, juego de sonidos que nos recrean todo esto. Entonces, no se puede evitar pensar que este Dumá, que es el único Dumá que existe en toda la Biblia como nombre propio, tenga algo que ver con este Masá, si lo vamos a tomar como referencia. Luego nos vamos a preguntar otras cosas. Y lo siguiente es que si esto es así, probablemente afecte o tenga que ver con el siguiente Masá que pone allí, Masá de Arab. La verdad es que se lee Barav y no está claro, contrario a lo que pone en castellano. Estoy hablando de Isaías 21:13, que seguramente en las versiones pone de profecía de Arabia. A ver, Arabia no está claro en este caso, porque habría que definir primero si la letra Beit es preposición o es parte del nombre. Eso no está del todo claro, ¿eh? Ya ahí con eso tenemos problemas. Pero entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, vamos a hablar solo de Dumá ahora mismo. Estamos en el 21:11 y dice carga o masá de Dumá. A continuación, en ese versículo 11 se menciona Zair, ¿ok? Zair, no hay duda alguna que es el monte de Esaf, el monte de Zair. Ya hablaremos de eso.
Entonces dice, sí que es verdad, por ejemplo, que Esav se casó o emparentó con Ishmael, ¿ok? Eso sí es verdad. Eso también lo dice el libro de Génesis, ¿no? Pero entonces llama mucho la atención, ¿será que aquí está hablando de algo en esa dirección o, como estamos acostumbrados hasta ahora, tal vez tenga que ver con otra cosa? Pero bueno, repito, seguimos la línea super literal. Duma entonces probablemente, si fuera por eso, sería el descendiente de Ismael. Luego habla de Zair y luego en el versículo 13 se menciona a Dedan o Dedanim, que son otros descendientes emparentados de Ismael. Y luego menciona abajo Teimá, el versículo 14, y más abajo menciona, por ejemplo, en el versículo 17, Kedar. Así que más bien voy a hacer una lista de todos estos nombres para que no estemos de pronto saltando de un verso al otro. Voy a escribirlos en hebreo y en castellano, ¿no? Entonces tendríamos aquí Duma como primero, luego Zair, luego tendríamos aquí tendríamos a Parav. Había que preguntarse, repito, si esa letra tiene que ver con el nombre o no. Y luego de Danim, y luego más abajo he mencionado Taima, y más abajo seguimos con Kedar, creo que es el último que he mencionado, ¿no? Sí, efectivamente, Kedar. Muy bien. Pues miren, voy a escribir la pronunciación aquí. Duma, Zair, Barav, entre paréntesis esta Ba, que ya luego la discutiremos, Barav, Dedanim, luego Taimá y luego Kedar. A ver, insisto y repito, solo por cerrar esta primera parte. Todos estos nombres corresponden a la descendencia de Ishmael entrecruzado con Esaú. Y vuelvo a lo que he dicho en otras ocasiones. A ver, ¿tiene algún sentido que el profeta, o Dios primeramente, y luego el profeta Isaías, haya escrito una carta, una visión, que además es bastante corta, para dirigírsela a estas tribus beduinas, a estas tribus de pastores en la península arábiga? Bueno, cualquiera puede decir sí, pero lo difícil es sustentarlo. ¿Cómo se sostiene eso? ¿A dónde se puede encontrar la vinculación directa de esta profecía? Pero bueno, ahí termina esa parte. Pero ¿qué ocurre además de esto? Tenemos otro detalle muy curioso, y es que en cuanto a al primero de estos nombres, Dumá, la Septuaginta tiene la palabra Idumea. Idumea, que correspondería entonces a un hebreo Edom. Y aquí cambia bastante la cosa, ¿vale? Por esto, ¿no? Me dice una Biblia que tengo Dumá significa silencioso, es otra cosa además. Por eso le digo que esta masá, aunque es bastante corta, tiene más preguntas que respuestas, ¿no? Pero nos las estamos haciendo todas. Yo quiero que hoy este estudio lo tomemos como un ejercicio de los pasos a seguir, de las cosas a tener en cuenta y de las cosas a descartar cuando estudiamos un texto bíblico, por muy cortito que sea, porque este masá tiene apenas 2 versículos, pero tiene muchas cosas allí implícitas. Entonces, primero estoy analizando y concentrándome en Dumá como nombre propio, como hasta ahora ha sido, el masá de Babel, el masá de tal parte, etcétera, etcétera, ¿no? Por ese lado estoy ubicándome. Pero ahora estoy diciendo que la Septuaginta, cuando yo escriba LXX, ya saben, números romanos, es el 70, ¿ok? Y la Septuaginta dice que es Idumea, Idumea es Edom, y eso se compagina con el hecho de que ahí se mencione a Zair.
que es el que está aquí en conjunto en estos dos primeros nombres. Entonces, Dumá y Zahir. Lo otro, además de esto, es lo que ha mencionado aquí Pedro Pablo, y es que es verdad, la palabra Dumá también significa silencio. Entonces, silencio absoluto, un silencio solemne. De hecho, ayer cuando publiqué el artículo hablaba de la palabra del verbo damam o de la palabra dumiyá, etcétera, etcétera. Así que efectivamente está en ese mismo contexto. La pregunta entonces sería, en conclusión, ¿esto es un masá del silencio? ¿Cómo se entiende que sea un masá del silencio absoluto? Eso vamos a verlo. Ahora, ¿es un masá relacionado con Edom, ya que incluye a Zahir? Esa es la otra pregunta. Así que lo vamos a concentrar primeramente siguiendo la lógica de todo lo que ha venido siendo hasta ahora nombres propios de lugares o de sitios o de personas. Y luego en una segunda parte, en una última parte, analizaremos si hay posibilidad de empalmarlo con la idea del silencio. ¿Ok? Eso sería. Entonces, repito, desde el punto de vista literal, sí existe una Dumá, un Dumá, un descendiente de Ismael, lo hemos leído ahora. También aparece en Primera de Crónicas 1:30, por dar versículos a tener presente. Pero al tener un sustento histórico como la Septuaginta, que nos abre esa posibilidad de que sea Edom, y que está sustentado por el hecho de que se menciona Zair, me voy a encarrilar sin descontar lo otro, pero me voy a encarrilar en el hecho de leer Edom. Vamos a ver por qué. Porque entonces, cuando se lee este versículo 11, dice Masá Duma o Masá Edom. Elai Kore Misarir. A mí está llamando a alguien. O sea, y aquí también es muy importante, que es bastante relativamente frecuente en Isaías, escuchar la palabra o leer la palabra Coré. Coré, que no tiene nada que ver con el rebelde, ¿no? Aquí Coré es alguien que llama, el que llama. Puede leerse, también traducirse el que lee, el que convoca, tiene varios significados. El que convoca tiene que ver directamente con la palabra Vayikra, es el libro levítico, ya saben, y llamó Hashem a Moshe, Coré. ¿Y por qué menciono este Coré de aquí? Porque ese verbo así solo es el que aparece más adelante en Isaías 40, cuando ya lo alcanzamos a leer, la voz que clama o la voz del que llama, del que convoca en el desierto. Kol Koreh Bamidbar Panu Derech Adonai. Entonces, la pregunta que nos hacemos enseguida es, ¿quién está llamando? Bueno, uno lo que va a suponer y asume es que es Dios, es la profecía, el que está llamando aquí, ¿no? Y dice a mí, todo indicaría que es al profeta Isaías. Pero también quiero que tengamos en cuenta que antes hemos leído la semana pasada en el versículo, aquí, en el versículo 6, 21:6, porque así dijo a mí Adonai. Y ya saben que ahí sale Adonai. Así dijo a mí Adonai. Ve, levanta un observador que vea y que cuente. Metzapé, ¿no? Habíamos hablado de eso, el atalaya. Entonces, esa misma construcción gramatical, aunque tiene otro verbo, pareciera que entonces Dios le está llamando al profeta Yeshayahu Elai Kore Mizarir. Y luego nos vamos a preguntar, pero ¿quién está llamando desde Zarir? Desde Zarir. Y resulta que no nos vamos a complicar, ni voy a extenderme demasiado en esta parte, el que está llamando desde Seir, y extrañamente desde Seir, es Dios. Pero ¿cómo es posible? Pues mira, vamos a leer Deuteronomio 33:2,
Deuteronomio 33:2, lo voy a buscar aquí. Y miren lo que dice. Deuteronomio 33:2. Leemos, dice: Hashem misinai ba bezarach misair. Hashem viene o vendrá desde el Sinai, o vino, también se puede leer. Hashem vino desde el Sinai y resplandeció desde Seir. Y aquí también vale la pena hacer un poco de geografía, porque todas estas cosas involucran conocer todos esos detalles. Voy a borrar aquí esta parte de abajo, voy a tratar de dejar los nombres allí, porque luego los vamos a necesitar. Y para que nos ubiquemos, ¿cómo es que qué tiene que ver esto de Seir? ¿Y cómo es que Dios llama desde Seir? Pues resulta que aquí tenemos la península del Sinai, así, que se ve más o menos de esta manera. Aquí tenemos lo que es la actual Gaza, el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos, para que nos ubiquemos, el Mar Muerto. Vamos a hacerlo un poco más arriba, por aquí. Mar Muerto, el Yam HaMelach. Entonces, toda esta zona de aquí es lo que se llama Seir. Y efectivamente, aquí en las montañas de Seir es donde estaba ubicado Edom, Esaú, Esav. Estos tres nombres siempre los vamos a relacionar: Seir, Edom, Esav. Claro, el monte Sinaí se encuentra aquí. ¿Ok? Monte Sinaí. ¿Qué pasa? Que cuando Hashem guiaba a nuestro pueblo desde Egipto, acuérdense que Él los saca de Egipto del punto donde haya sido y bordea toda la península del Sinaí, llegan aquí a Edom, pero Esaú, el pueblo de Edom, Seir, no los dejó pasar. Ellos llegan hasta aquí a Kadesh Barnea, que es aquí donde se produce el tema de los espías. Vienen murmurando de la tierra, Hashem los manda a devolverse otra vez, y luego al cabo de cierto tiempo vuelven a llegar aquí, pero bordean justo por el mar, porque la idea era atravesar, cortar un poco de camino, pero les tocó dar la vuelta y bordear todas estas montañas hasta subir ya definitivamente a la tierra de Moab. Entonces, cuando dice que resplandeció desde Seir, también hay que agregar que Seir en hebreo significa macho cabrío. Macho cabrío. Y resulta que sin duda alguna los Seirim en plural es una palabra que se utiliza para hablar de los demonios. No hay duda alguna. El libro de Levítico dice para que no vayan y sacrifiquen a los Seirim, o sea, los demonios, los machos cabríos. Tal vez por eso en el imaginario popular está o ha estado presente esto de asociar al diablo con un macho cabrío. No es que sea así literalmente, pero los pueblos antiguos pues tenían esa tendencia a adorar este tipo de animales o hacer este tipo de representaciones. Entonces dice Adonai vino desde Sinai y resplandeció. Cuando dice resplandeció, la palabra que sale ahí es zaraj, que zaraj es cuando el sol despunta por la mañana. Entonces cuando dice zaraj mitzair, está diciendo que desde las montañas de Seir Hashem resplandeció, quiere decir que su luz prevaleció sobre las tinieblas. Ojo con eso, ¿no? Esa sería la idea concreta entonces cuando dice Masá de Edom, hacia mí está llamando él, Hashem, desde Seir. Entonces, aquí también hay que poner ahora en contexto por qué tiene que ver aquí Edom, cómo está relacionado Edom, Seir, Esaú con Israel. Pues miren, para la muestra un botón que yo lo he dicho en el estudio Apocalipsis, después de casi 600 años de Isaías, de esta palabra que está aquí, miren que no es casualidad que el rey Edom era de Edom, era idumeo.
Por eso es importante también hacer este tipo de concatenaciones, porque uno lee Idumea en castellano y a veces tal vez alguno de pronto no se imagina que Idumea es Edom. Pero ese es lo mismo, ¿no? Idumea a través del griego, Edom en hebreo. Entonces, el rey Herodes era idumeo, él no era judío. Su madre era árabe y su padre era edomita. Edomita. Ojo con esto, ¿ok? Para que vean. ¿Por qué lo digo? Porque si han pasado 600 años desde Isaías y tenemos un edomita gobernando el reino vasallo de Judea, ¿qué no habrá pasado antes? ¿Sabe? A eso me refiero, ¿no? Resulta que entonces, cuando tú lees el profeta Abdías, te vas a dar cuenta que efectivamente muchos habían escapado de la invasión de Babilonia y se habían ido a refugiar a Edom. Pero ¿sabes qué pasó? Que entonces, por eso se escribe el libro de Abdías, de Obadiahu, porque esos que se fueron a refugiar allí entre las tiendas y las cuevas de las montañas de Zair fueron maltratados por los edomitas. Fueron maltratados, definitivamente, los entregaron, los mataron, los robaron, de todo, ¿no? Pero eso evidentemente no pasó de la noche a la mañana. Porque claro, en tanto que tú tengas un reinado funcionando en Israel, aquí en Judea, que no estaba demasiado lejos, la zona de influencia de Jerusalén, pues tú todavía podías mandar aquí tropas y tener contactos y pedir ayuda y todo esto, ¿no? Entonces muchos emigraron hacia el sur como en su momento emigraron a Egipto. Y es que no es casualidad porque el Masá que vimos la vez pasada, el capítulo 19, era el Masá de Egipto. Y también hablamos lo mismo, cómo se habían establecido alianzas y convenios de refugio entre Judá y Egipto. Pues lo mismo pasa aquí en este caso. Toda la cúpula y el pueblo de Jerusalén tenían como plan B refugiarse en Edom, porque claro, al fin y al cabo, y sin meter muchas emociones, no dejan de ser de alguna forma doblemente hermanos. Porque primero está Ismael, ya sabemos por lo que dice Génesis, que Esaf se casó con la hija de Ismael, Ismael es hermanastro de Isaac, y luego Edom, Esaú, es hermano de Jacob. Así que si hay una especie de doble cercanía, de doble parentela en ese sentido, está como reafirmado, bien de que han habido muchos problemas entre ellos, etcétera, pero oye, en caso de aprieto, ya saben, normalmente se unen los paisanos, entre comillas, ¿no? Se unen, están mucho más cerca, es más fácil conectar con un edomita que con un amonita o con una, qué sé yo, un fenicio, supongamos, ¿no? Por decir alguna comparación. Entonces, Hashem está llamando desde Sair. ¿Qué significa esto? Alguna vez lo he explicado, porque esto me hace recordar las palabras del profeta Habacuc, y lo voy a poner como ejemplo pedagógico. Vamos a leer las palabras del profeta Habacuc que dice: Mitaiman Yabo. Miren, ya les voy a decir dónde sale. Hashem Mitaiman Yabo. Y Teimán es uno de los descendientes de Saf, además, que esto está por todos lados. Estoy hablando de Habacuc 3:3. Eloah Miteiman Yabo Bekadosh Mehar Paran. Quizás Shamaim Hodo Uthilato Mal'aha Aretz. Eloah desde Teimán vendrá. El santo desde el monte de Parán. Sela. De todas las veces, de continuo, ¿no? Lo está diciendo. Quizás Shamaim Hodó Utihilato Malaharetz. Cubrió los cielos su Hod. La palabra Hod está hablando de su esencia y su corporeidad. Y su alabanza llenó la tierra. ¿Ok?
Entonces, cuando tú estudias el contexto del profeta Habacuc, te vas a dar cuenta que muchos habían emigrado hacia el sur, hacia lo último de la península arábiga, que de hecho aquí ni siquiera me alcanza el tablero para mostrarlo. De hecho, bueno, más o menos para que se den cuenta ustedes cómo es la cosa, el Yemen, los hutíes, estos que hoy están dando mucho de qué hablar en las noticias, si han seguido un poco las noticias, estos hutíes están en el Yemen y Yemen es Teimán. Pues resulta que allá fue a dar y se formó con el tiempo una de las comunidades judías más antiguas del mundo, que son los famosos judíos yemeníes, que son cosa aparte, ¿no? Son bastante distintos del resto del judaísmo ortodoxo, del judaísmo farisaico, etcétera. Ellos son otra categoría, otro mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de Habacuc? Porque cuando dice Hashem vendrá desde Seir, se está refiriendo al hecho de que, como está escrito en la Torá, aunque tus esparcidos estén en lo último de la tierra, de allá te traerá el Señor y de allá te tomará el Señor, de allá te traerá. Entonces, Teimán está mucho más lejos que Seir. Por lo tanto, si es capaz de traernos desde Siberia, desde América, desde Oceanía, ¿cómo no va a ser obviamente más fácil traerlo desde Seir? Desde los escondrijos, desde las cuevas de la montaña. Eso es lo que está tratando de enfatizar aquí. Entonces dice, mira lo que le está diciendo desde Seir. Es como si dijera, ve y escribe esto para que llegue allá, porque ya yo los tengo visto. Ya yo sé quiénes están refugiados allí. Que no se piensen que por estar escondido bajo las montañas, en las cuevas, en los socavones, van a estar mejor guardados que los que se fueron a Egipto o que los que se fueron de pronto al norte, a Babilonia o lo que sea. O sea, toda esta panorámica, todo este mapa de Masaot, de profecías Masá, está mostrando en resumen, para que lo tengan muy sencillo, que nadie se escapa del justo juicio de Dios. Ni escondiéndote bajo la tierra, ni yéndote al extranjero, ni yéndote al norte, ni yéndote al mar, ni yéndote al desierto, a ninguna parte, ¿no? Eso es lo que se está resumiendo aquí en esta parte. Entonces vamos a prestarle atención. ¿Qué dice aquí? Me dijo Hashem desde Seir, Shomer, oh guardián, Mami Laila, Shomer, Mami Leil. Es una pregunta bastante curiosa. Guardia, Shomer, Mami Laila, ¿qué hay de noche? Shomer, Mami Leil, guardián, ¿qué hay de Leil? Vamos a ver, resulta que en esto puedo concordar con Malvin, me parece bueno su punto, cuando comenta que cuál es la diferencia entre Laila y Leil, porque de pronto no lo sabían, pero en hebreo también se puede decir Leil y Laila, ¿no? Hablando de la noche. Pero creo que acierta Malvin cuando dice que Laila se refiere a la noche como concepto del tiempo y Leil se refiere a lo que se hace de noche. Entonces, como si dijera, guardia, ¿qué hay de la noche? Y guardia, ¿qué hay de lo que se hace de noche? Es como entonces diciéndole, dile a esta gente de Seir que yo sé de lo que hacen en secreto y sé de lo que hacen de noche. Que no solo están escondidos en cuevas, que no solo están refugiados allá donde menos se piensa la gente, porque habiendo sido Ishmael y habiendo sido Esab, vamos a decirlo, distanciados históricos de los hijos de Abraham y de Jacob, suena un poco exótico que se hayan ido a refugiar por allá, pero sí, efectivamente pasó. Entonces diles a ellos y pregúntales, oh guardián, le está diciendo probablemente al profeta Isaías, ¿qué hay de la noche y qué hay de lo que se hace de noche? ¿Por qué?
Entonces viene y dice el guardián. Amar Shomer, versículo 12. Ata Boker Vegam Laila. Ata Boker Vegam Laila. Y aquí viene algo muy interesante. Estos dos versículos están escritos con verbos en arameo. El verbo ata es venir en arameo, así como el verbo ba'i, que es pedir o buscar, y el verbo etayu, que sale ahí al final, que efectivamente también tiene que ver con venir. Es muy tremendo esto. La pregunta que cualquiera se haría es, ¿y por qué en arameo? ¿Qué tiene que ver el arameo aquí? ¿Por qué si Esaú ni Ismael han hablado nunca arameo? ¿Me explico? Su lengua sería el árabe. Es lo más lógico. Pero acuérdense que esto tiene el mismo matiz que cuando Mashiach le hablaba a la cúpula farisea en arameo. Siempre. Y curiosamente, varias de las expresiones de los milagros que hizo Mashiach las decía en arameo. El famoso Efatah, se ha abierto, en arameo. Luego el Tayetá Kumi, niña levántate, en arameo. Y también cuando estaba en el madero, que clamó o recitó el Salmo 22 en arameo, el ají lema shvaktani. ¿Por qué arameo? Porque el arameo, sin duda alguna, era la lengua de la élite dirigente. Se acordarán cuando vimos la invasión de Sennacherib, que los propios dirigentes de Yehudá le dijeron: no le hables a tus siervos en Yehudit, háblanos en aramit, háblanos en arameo, porque no queremos que los demás se enteren de lo que está pasando. Ojo con esto, ¿eh? Así que cuando alguien habla en arameo dentro de Israel, está claramente dando a entender que se está refiriendo a la clase dirigente, a esos que no quieren que el resto se entere. Ojo con esto, ¿eh? Y fíjense a dónde llegó este extremo, que es algo muy exótico, pero es así, está en el Talmud. Que hay una tradición que dice que ni siquiera los ángeles hablan arameo, imagínense. Porque dentro de las tradiciones de rezos y oraciones que hay en el judaísmo, hay algunas en arameo. Y cuando han preguntado a los maestros de ellos por qué esas oraciones están en arameo, la respuesta que dan es porque los ángeles no saben arameo. Y si tú quieres que tu oración no sea escuchada por nadie más, la tienes que decir en arameo. Imagínate. Esto, curiosa, irónicamente, se parece mucho al argumento que algunos utilizan cuando dicen que se comunican en lenguas con Dios. Más o menos lo mismo, ¿no? Que solo Dios entiende. Dice, ya, cuidado que eso no se oye bien. Entonces, es tremendo que en estos versículos Isaías esté usando verbos en arameo. ¿No será entonces eso una señal de que este Masá no está dirigido bien sea a Dumá, el descendiente de Ismael, o bien sea a Edom como nombre alternativo de Esaú, ni está dirigido a los habitantes de Zair, donde nadie habla arameo, sino más bien a la cúpula dirigente, a ese segmento de la población que también pensó en resguardarse en las montañas de Zair? Ahí está la clave. Esto no se ve en castellano ni en ninguna traducción, porque el traductor no le resulta particular eso. Ni siquiera te lo avisa. Este verso está en arameo. ¿Para qué? Dice, bueno, ¿para qué? Lo quiso usar. Pues no, nada es capricho. Todos los detalles cuentan a la hora de analizar una nebuá, una profecía, un texto bíblico. Porque cuando todo esto lo pones en perspectiva, dices, ya, estamos hablando de algo que no encaja. Aquí hay algo más. Aquí hay algo más, ¿ok? Por eso es que, voy a leer un comentario del chat, dice, por eso es que se dice que la samaritana era una guardiana. Sí, bueno, sí, por ahí, por Shomeret.
Lo de Schönbrunn es otra historia, pero va un poco relacionado, es un juego de palabras, ¿no? Pero alguna vez he explicado que ella era una creyente, no una cualquiera, como a veces la describen. Bueno, creyente de la Torah, quiero decir, ¿eh? Que a veces uno habla y no termina las ideas. Entonces, el guardián está respondiendo a Taboker Begam Laila. ¿Qué significa esta expresión? Porque es que cuando se lee en castellano, por ejemplo, voy a leer aquí Isaías 21, el guardia respondió, la mañana viene y después la noche. Así no dice, así no dice la traducción. Voy a ver si hay otra versión alternativa a la Reina Valera 60. Vamos a poner Biblia Jubileo, por ejemplo, que es una de las que a veces hago leer. Y dice por aquí, a ver un segundo, el guardia dijo, eh, vamos a ver, la mañana viene y después la noche, pues igual, no ha cambiado nada, vaya cambio, ¿no? A veces me pregunto si de verdad se toma el tiempo de revisar lo que han traducido. Vamos a leer la 2015, a ver qué dice, otra alternativa 2015, y leemos en el versículo 12. El guardia responde, la mañana viene y también la noche. A pesar de que esta Reina Valera 2015 tal vez se puede salvar por más literal, en este caso no es el mejor sentido. Salvador Flores dice, ha llegado la mañana pero aún es de noche. Por ahí va. Me gusta esta versión, la que ha puesto Salvador Flores, la Biblia de Jerusalén. Está mejor. Ahora le voy a explicar por qué. Precisamente en esto también vuelvo a coincidir con Malvin, porque de todos los comentaristas que he leído, poca cosa, la verdad. No hay mucho, ya saben que lo he venido diciendo, se quedan atascados porque este contenido de profecía es súper complicado. No es lo mismo que diga específicamente, por ejemplo, Valle de la Visión, Babilonia, lo que sea, que un nombre que aparece así como, que, ¿esto qué tiene que ver? ¿Sabes? Pero bueno, yo creo que ya estamos en el carril. Estamos en el carril. Estamos hablando de un masá sobre Edom, Seir, cúpula de Israel, de la dirigencia de Yehudá, que habla arameo, que está escondida allí. ¿Ok? Por ahí vamos. Pero entonces aquí lo que vamos a analizar es muy curioso, porque cuando el guardián responde a Taboker Begam Laila, va por este sentido que ha puesto allí Salvador. Ha venido la mañana, pero todavía es de noche. Ha venido la mañana, pero todavía es de noche. ¿Qué significa esa expresión? Esa expresión parece dar a entender que aunque Dios ha traído la luz, porque Él ha resplandecido desde Sair, porque Él ha vencido a las tinieblas, ¿qué pasa? El pueblo todavía está en la noche. Por ahí va Carlos, también Carlos González. Ha llegado el Shahar, pero a usted, exactamente, por ahí va. Muy bien. O sea que me estoy haciendo entender, ¿no? Porque los comentarios que alcanzo a leer estamos encaminados. ¿Y a dónde nos lleva esto? ¿Se acuerdan de las palabras de Mashiach, no? En tanto que tened luz, andad en la luz. El que es de la luz anda de día. Por ahí, por aquí es que va. Ya te das cuenta que aquí no está hablando de la mañana y la noche literalmente. Está hablando metafóricamente. En el estudio de los Salmos y en el Shir HaShirim y también en Kohelet, vimos que la noche está siempre asociada con la muerte, está asociada con el pecado, está asociada con el mal, con lo contrario a la vida, con lo contrario a Dios. Entonces también dice Juan, efectivamente como comenta también Irma, que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces el Shomer, que ha sido enviado por Dios, este guardián, la profecía, pudiéramos decir, porque más allá de Isaías, como persona es el poder de la profecía que está hablando. Y le ha preguntado qué hay de la noche y qué hay
de lo que se hace en la noche. Y él es como si dijera, uff, es que ha venido la mañana y ellos todavía están en la noche. Ya ni que hablar de lo que hacen cuando es de noche. ¿Se entiende, no? Ya el resto ni siquiera hay que decirlo. Por eso es que el Evangelio dice, andad de día, andad como hijos de la luz. Acuérdense que Boker, la mañana, es el nombre que se le dio a la luz, es el nombre, el sobrenombre que se le dio a la luz. Porque en Génesis dice, Vahi Erev, Vahi Boker, Yom Echad. Pero dice que Elohim kara la or laila, la or Boker ve la Hoshech kara laila. Es decir, a la luz le llamó Boker y a la oscuridad le llamó laila. Esta respuesta tan sencilla pero tan metafórica es interesante, es profunda. Ha venido la mañana, Hashem ha resplandecido, ha traído a través de la profecía la puerta del arrepentimiento, el llamado a la cordura, el llamado a que dejen de estar comiendo y bebiendo y armando los cojines y los sofás, como vimos la clase pasada, y que tomen las riendas de la vida y que se corrijan y hagan algo, pero es que están dormidos. ¿Se acuerdan que eso también lo estudiamos en Tesalonicenses? El que está de día es que anda despierto, pero los que duermen andan de noche. Los que duermen, duermen en la noche. Acuérdense que eso también lo expliqué en el libro de Tesalonicenses. Y entonces viene la última parte. ¿Qué más responde el Shomer, el guardián? Im teba'ayum be'ayu shubu etayu. Puro arameo. Arameo. ¿Por qué habla arameo aquí? Esto es lo complicado, repito, porque para leer la Biblia hebrea y estudiarla es que no solo debes saber hebreo, es que también tienes que saber arameo. Porque si no llegas aquí y dices, vaya, ¿y esto qué es? ¿Y ahora qué hago aquí? No, necesito estudiar algo más, claro, sí, porque esto está en arameo. Im tiv'ayun be'ayu shubu etayu. Sabes que aquí está diciendo una cosa muy interesante y profunda. Si yo lo traduzco literalmente, sería, si ustedes quieren pedir, pidan, pero valdría más que regresen y se arrepientan. Ojo, esto está interesantísimo. Porque mira que cuando dice Shubu etayu, o sea, regresen, vengan, es que es inevitable de verdad conectarlo como cuando Mashiach dijo, todo el que esté cansado y trabajado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Y es que cuando dice, si ustedes quieren pedir, ya, pero ¿qué haces pidiendo mientras estás huyendo del llamado y la palabra de Dios? Esto yo quiero que lo conectemos, por ejemplo, con el profeta Jeremías. ¿Se acuerdan que el profeta Jeremías dijo algo parecido? Dijo, cuando venga el rey de Babilonia, no se pongan a resistirlo, sométanse. Sométanse al rey, que es como decir, que ayer lo leíamos, ¿no? Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Sométanse al rey, vayan a Babilonia y allá se les dirá lo que tienen que hacer. Pero ¿para qué se van a ir a escapar de la reprensión? Porque si tú escapas de la reprensión y huyes de la reprensión, porque lo que sea, desde el miedo a soberbia, cualquier cosa, tú mismo te estás autoproclamando no hijo. Porque los que son hijos son los que son corregidos. Los que son hijos son los que reciben la corrección de Dios. Que si Dios corrige, pues será para bien, no para destruir. Si Él aprieta no es para asfixiar, si Él aprieta no es para ahorcar. Bien lo dijo también David, ¿no? Yo prefiero ser juzgado por Dios y no por los hombres. Prefiero estar en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Entonces,
Intebayun be'ayu, dice, si quieren pedir, pidan. Que te piensa que estando escondido allá, pues Dios te va a escuchar ahí. ¿Para qué estar orando cuando ya Dios te está diciendo lo que tienes que hacer? Esa es la conclusión. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí lo dice, Shuvu etayu, vuelvan, vengan. Vuelvan, vengan. Cuando dice vengan significa entren. Es interesante porque son dos cosas, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista geográfico, por eso es bueno hacer los mapas, ¿no? Y luego volver aquí, porque es como decir, vuelvan aquí a donde está clamando la voz, en el midbar, pero entren. No solo es que vuelvan, entren. Entrar significa, como bien lo dijo Mashiach, el que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces no solamente es un volver como para que se quedaran allí en esa literalidad y decir, bueno, me voy para Jerusalén. No, significa también entrar. Entrar en la comunión. Shuvu etayu. Si te quieres quedar pidiendo por allá, tú verás, ya se te está diciendo qué es lo que tienes que hacer. Lo demás, bueno. ¿Y sabes qué pasó? Por eso les mencioné un poco lo de Abdías, porque si tú lees el capítulo, bueno, el libro de Abdías, que es un capítulo, una hojita nada más, todo da a indicar que esta gente que estaba en Zair, en Edom, se quedó allá. Y por eso les dije hace un momento que cuando vinieron los babilonios, estos que estaban allí y los que quisieron salir corriendo para allá, fueron terriblemente maltratados, masacrados y de todo. ¿Sabes? Porque claro, al perderse la influencia que tenía el reino de Yehudá, el rey de Yehudá en ese momento, estos quedaron absolutamente descabezados, quedaron sin nadie que los protegiera carnalmente. La profecía se ha anticipado a decirle, bueno, si te sientes desprotegido carnalmente, pues vuélvete a Hashem y vente para acá. Pero resulta que no. Prevaleció mucho todo lo que se puede llamar carnalidad, mente humana, lo que sea, y pues finalmente fueron aplastados allí. Pero como Hashem siempre está velando por el juicio justo, y siempre que alguien se ha ensañado con los suyos, aunque sea mediando la reprensión, como pasó en Egipto, ¿no? El faraón dice que los esclavizó con dureza, con crueldad. Pues cuando llegó la crueldad, pues Hashem dijo, hasta aquí está bien, no te pases. Lo mismo pasó con Babilonia, lo mismo pasó con Ashur, lo mismo entonces pasará con Edom. Lo tremendo de todo esto es que por alguna razón bastante curiosa, Edom ha quedado para la posteridad como ese símbolo, un ícono de lo que es tal vez la más alta traición, porque siendo como más pariente ha hecho peor que otros pueblos que eran extranjeros, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces está diciendo Shuvu etayu, vuelvan, entren. Interesante, ¿no? Así está diciendo el guardián. Y entonces pasamos a los siguientes versículos, que ya nos queda también una duda allí flotando, en el sentido de si esto es otro masá o no lo es, porque la Septuaginta no contiene un masá que diga masá de Arabia. No lo tiene. Puedes ir a buscar la Septuaginta y te darás cuenta que no lo tiene. Así que viene la otra cuestión. Resulta que la palabra Arab que sale aquí, como ya le dije, también se puede leer Ba'arab. Y esto podría ser perfectamente un nombre propio. No está claro. No se sabe si es Ba'arab o Masá Ba'arab.
Pero resulta que la mayoría de traductores se ha quedado con Arab y creen que es Arabia. No está claro. Los de la Septuaginta dijeron no. Aquí hubo una confusión y se han enredado. La Septuaginta lo que contiene aquí es interpretar Arab como occidente. Ojo con esto, ¿no? Hay una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque efectivamente, ahora sí voy a borrar todo esto porque ya hablé de lo que tocaba de esa primera parte. Resulta que efectivamente, por ejemplo, para asociarlo con algo actual, el muro de los lamentos se llama en hebreo Hakotel Hamaravi. ¿Ok? O sea, el muro occidental. El muro occidental. Y tenemos la raíz Arab aquí. Y de hecho a mí me sorprendió cuando lo escuché y lo leí hace muchos años, que se ve que Europa está intrínsecamente relacionado con esta raíz Arab, que sería lo relativo al occidente donde el sol se pone. Por eso aquí viene la palabra Erev, que es la tarde, el atardecer, el poniente. Poniente es occidente, vamos a decirlo así. Acuérdense que a Japón le llaman el sol naciente, ¿no? Y en hebreo es el Kedem, y el poniente sería el Erev, que sería esta palabra de aquí. Entonces la Septuaginta da a entender que no hay que leer Arabia, sino occidente, el poniente. Y si tú te pones a pensar en el poniente, dices, bueno, tampoco es que quede muy claro, ¿no? Vamos a ver. El asunto es que entonces queda un poco confuso leerlo. Por eso es que tal vez la Septuaginta dice no metas masá de ahí, de oriente, de occidente ni de nada. La Septuaginta lo que hace es pasar directamente del verso 12 a la segunda parte del versículo 13. Lo dejo en puntos suspensivos porque es que no hay ninguna información. Conclusiones, tal vez no exista un masá de Arabia, ¿vale? Es lo que más aflora, porque eso lo sostiene también otras versiones antiguas, ¿ok? Y tal vez tengan razón, pero puntos suspensivos, está un poco complicado. ¿Por qué tal vez no es tan relevante tratar de aclarar si es Arabia, si es la tarde o es el occidente, lo que sea? ¿Por qué? Porque es que al fin y al cabo siguen mencionando a los nombres que ya he escrito en el tablero. Aquí tenemos a los Dedanim, tenemos a Teimá, tenemos a Kedar, los otros tres, que también son de la región y que están emparentados con Esab Zahir. Y al mencionar bosque, es bastante curioso porque dice Bayar Ba'erev Talino, y es que Ba'av Talino Orhot de Danim. Si esto se lee literalmente, lo primero que tú te vas a preguntar es el bosque. En el bosque y en el Arab. Probablemente, si vamos a la geografía un poco, solo hay una región que se podría llamar el bosque en toda la geografía de Israel. ¿Ok? Aquí tenemos el Mar Muerto, aquí tenemos el Mar de Galilea, así a grosso modo, ¿no? El esquema. Pues resulta que toda la región alrededor del Mar Muerto, toda esta región de aquí, se le llama Arabá. Arabá. Y toda esta región del centro, lo que es Samaria y Judea, es lo que se llamaba el Ya'ar, el bosque. ¿Ok? Miren, por eso es importante. Por eso es importante la geografía. Parece tedioso, parece irrelevante, pero es que te ayuda a imaginarte y a concebir la palabra, es decir, ¿pero de qué habla? Porque si tú lees en castellano esta porción del versículo 13, dice, profecía sobre Arabia, en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. En el bosque pasaréis la noche.
Luego dice acá otra, carga sobre Arabia, en el monte tendréis la noche en Arabia. Y mira que sigue con el tema Arabia y sigue con el tema Arabia. Y en el versículo de la otra versión pone, en el bosque de Arabia pasarán la noche, o caravanas de Dedán. Pero vuelve el tema de Arabia y no va por allí, porque lo de Arabia no termina de quedar claro. Lo que pasa es que seduce el hecho de la palabra Arab, que sí, por una parte puede significar Arabia, y tal vez por el hecho de que se menciona a estos descendientes de Ismael, y entonces pues dice, mira, no hay duda, seguro es Arabia. Pero como acabo de decir ahora, Vayar Ba'eref no se debe leer Arabia, ese, sino en el bosque, al atardecer, cuando el sol se ponga, es que ustedes suelen colgar las tiendas de Dedán. A ver, la palabra Orjot que sale aquí son las caravanas. Efectivamente, Salvador. Dice, haced noche en el oasis de la estepa, caravanas de Dedán. Bueno, ahí lo de la estepa está un poquito de más. Porque aquí lo que se tendría que leer es, en el contexto de lo que venimos hablando, dice, ha venido la mañana y todavía es de noche. Parece ser que entonces lo del versículo 13 tiene que ver con lo anterior. Y tal vez por eso no exista un Masá de Arabia. Porque estaríamos leyendo como más o menos así. Antes, por el contrario, en el bosque, por la puesta del sol, es que ustedes cuelgan las tiendas de las caravanas de Dedán, que se ve que tenían que ser muy famosas, y para recibir al sediento traigan agua. Dice, Likratzame Tayumayim. ¿Qué significa esto? Yoshvei Eretz Teima Belachmokid Munoded. Parece que está diciéndole a toda esta gente que no les está valiendo de nada los puntos, digamos, de refugio, allí a donde se van a esconder, allí a donde de repente van corriendo, van huyendo, escapando del llamado que Dios ha dicho, porque entonces está diciendo aquí, a recibir al sediento traigan agua. Es como decir en términos muy sencillos, ya verán cómo se lo van a arreglar sin Dios. Porque esta agua de la que está hablando aquí, evidentemente es la contraparte de la palabra de Dios. Es como la conversación a propósito de la samaritana, ¿no? ¿De dónde tienes tu agua? Porque Mashiach le dijo, si supieras quién es el que te habla, tú le pedirías agua y él te daría agua. Entonces si el guardián está diciendo, Shubu etayu, vengan, entren, y resulta que ellos lo que hacen es irse más lejos y perderse, le está diciendo en tono irónico, Likratzame tayumayim. Van a tener que ir buscando agua para recibir al sediento que va cansado de huir, que va cansado de esconderse. Los que habitan en la tierra de Teimá les ha tocado salir a recibir al errante con su pan. Que parece ser que el pan hecho por las tribus beduinas no es precisamente el mejor, porque es un pan hecho a lo muy rupestre. Entonces, como decir, agua de mala calidad, pan de mala calidad. El agua que van a tomar es el agua de los de Danim, esos que llevan las caravanas, y el pan que van a comer es el pan de Teimá. ¿Ustedes creen que eso es lógico? Le está diciendo el profeta. Sí, estoy parafraseando, ¿no? Porque es que el texto es demasiado escueto y no transmite demasiada información, y lo que estoy haciendo es precisamente hilvanar un poco el trasfondo para resumirlo, ¿no? Porque si me pongo a hablar de qué es Teima, de qué hablar de Dan, pues se nos hace súper extenso y tampoco es que lo necesitemos en este momento. Estamos viendo el agua de Dedán y el pan de Teimá. Agua y pan, los dos sustentos con el que Dios quiso enseñar a Israel en el desierto.
¿Se acuerdan? ¿Quieres pan? Yo te puedo dar pan. Pero, ya ves tú, ¿de qué sirvió que les diera el pan del cielo? No de mucho. Por eso Mashiach lo dijo, vuestros padres comieron el man en el desierto y perecieron aún, porque no les valió de nada. Y el agua, ya lo he dicho ahora, yo soy la verdadera fuente de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo es posible que vayan a preferir depender del agua de Dedán y del pan de Teimá? ¿Cómo es posible? Tan hostigados son, tan rebeldes y soberbios son. Es impresionante, ¿no? Efectivamente, es como la contraparte de lo que se ve en el desierto. Entonces, ¿qué dice el verso 15? Kim mipnei harabod nadadu mipnei heref netushah mipnei keshet ruja mipnei kovet milhama. Porque estos que andan vagando se han ido vagando a causa de las desolaciones, a causa de la espada que ha sido desenvainada y del arco que ha sido ya tensado, y han huido a causa de la pesadez de la guerra. Lo dice, ¿no? Estamos leyendo lo mismo, ¿verdad? Estamos ahí en el versículo 15. Porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Ojo, porque esos que están huyendo, por eso lo usa en presente, noded. En presente el noded es el nómada, el que anda de aquí y allá, se va moviendo. Me descubrieron aquí, pues me muevo, ¿no? Y me voy moviendo, me voy moviendo. Y dice, ese que se está moviendo, no se está moviendo porque sea precisamente un beduino, como los de hijos de Ismael o con los hijos de los árabes y lo que sea. No, no. Este se está moviendo es porque viene por las desolaciones, por la espada, por el arco, por el pesadez de la guerra. Por eso es que se anda moviendo. Pero más allá de eso es porque no ha querido venir. Es porque no ha vuelto. Prefiere irse por allí. Y eso a veces le pasa a cualquier persona. Se piensan que entonces ya Dios no me va a perdonar. Empieza el autojuicio. Y eso es algo que yo aprendí hace muchísimos años. Tú no te puedes autocondenar. Eso es también soberbio, porque el juicio es de Dios. Por lo tanto, aunque tú creas que te mereces la mayor condena del mundo, no te la puedes autoimponer tú, porque estás usurpando la autoridad divina. Por lo menos hay que tener un poco de respeto, decir, bueno, Señor, aquí estoy, aquí me tienes, estoy en tus manos, haz conmigo lo que tengas que hacer, pero que sea tu juicio y no el mío. Porque tú, ¿qué sabes? Como dice el libro de Lamentaciones, vamos a buscarlo, que tiene un texto muy bonito. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Y Segulay Rahem, mira lo que dice aquí en Lamentaciones, a ver. Que dice, dice, quizá tenga compasión y deje tras de sí bendición. Creo que hay algo que dice así, no sé si, vamos a ver si lo puedo conseguir. Vamos a ver, pero creo que es Lamentaciones. A ver si lo alcanzo a encontrar. Joel, es Joel 2.14. Vamos a leerlo. Joel es precisamente también del contexto previo de la cautividad de Yehudá cuando vino Nabucodonosor, así que enlaza perfectamente. Porque ¿qué dice Joel 2.14? Dice, mira que es muy parecido el mensaje, ¿no? Dice, desde el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Beshuvu el Hashem, vuelvan hacia Hashem Elohim, vuestro Elohim, ki hanun berahumhu, porque él es lleno de gracia y lleno de amor incondicional. Erech hapaim beraf hesed, largo de nariz, es decir,
que respira mucho antes de hacer algo, ¿no? Tiene paciencia. Berav Hesed, abundante o plurisolidario. Beniham al y que sabe pasar por encima del mal. Millo de Ayashub Beniham, quién sabe si vuelve, retoma el plan original, Behishir Aharaf Braja, y deja detrás de sí bendición. Ojo con esto. Precioso versículo, Joel 2.14. Vamos, maravilloso. Pero dice, para que eso sea una posibilidad con la que puedas contar, es que tienes que volver. Tienes que volver, no hay de otra. Hashem, ¿por qué? Porque fíjense que es como la parábola del hijo pródigo, conocida así, ¿no? Ya lo he dicho, como lo dice el profesor Joaquín Jeremías, debería llamarse la parábola del padre fiel o del padre amoroso, porque el padre se quedó en su sitio. El padre no fue allá a buscar a su hijo y a rogarle y a estar ahí. No, se fue, pero cuando vuelve lo recibe. ¿Me explico? Ahí está. Entonces, está diciendo a continuación, porque este que está moviéndose está por eso. ¿Qué dice el verso 16 para terminar? Entonces, como conclusión, voy a volver aquí a Isaías. Conclusión. Quijo amar Adonai al Elai. Ahí sale otra vez Adonai. Ya saben, el atributo del señorío, el atributo del rey de Israel. Así dijo Adonai Elai. Así ha dicho hacia mí Adonai. Beot shana kishnei zahir. Dice, dentro de un año, o como pasa de un año, como el año de los años del jornalero. ¿Qué significa eso? Un año como los años del jornalero quiere decir que es un año más corto de lo que se pudiera pensar. Porque dentro, o sea, adentro de lo que tenga que ver con un año, será como el año de los años de los jornaleros, que dura menos. Es como los años de los que van a prisión, que el año de prisión no son 12 meses, son 9. ¿Ok? Para que se entienda. Un año, un jornalero, ¿cuánto dura? El jornalero normalmente puede trabajar más o menos esto, quitando los meses del invierno, que casi no hay nada, pues también serán más o menos unos 9 meses. ¿Sabes? Quitando los 3 del invierno quedan 9. Entonces dice, más corto de lo que pudiera ser un año, dice a continuación, se acabará toda el peso de honra de Kedar. Ahí se menciona Kedar, que son las tiendas de Kedar. Y se acordarán lo que explicamos en el Shir HaShirim. Las tiendas de Kedar son las tiendas negras, que están cubiertas de negro por causa del camuflaje y otras cosas, y con el tema de que el sol me miró, todo esto, ¿no? Entonces, todo el peso de la honra de las tiendas de Kedar va a ser removido. Es casi una descripción de lo que iba a ser las murallas de Jerusalén quemadas y prendidas al fuego. Por eso está mencionando Kedar, porque eran negras. Ushear mispar keshet giburei venei Kedar yim'atu, y el resto del número de los arcos de los valientes de los hijos de Kedar, o sea, de los hijos de Jerusalén, será disminuido porque Hashem, el Elohim de Israel, ha hablado. Que esto es una profecía interesante, es tremenda. ¿Por qué? Porque efectivamente, si tú te pones a sacar cuentas, Nabucodonosor, cuando invadió Jerusalén, llegó más o menos, para que se hagan la idea, en diciembre, y en menos de un año ya estaba destruida Jerusalén. Él llegó para el 10 de Tebet, que por eso es el ayuno del mes de Tebet, y resulta que ya ahora para el mes de Av, el mes quinto, justo ahora para esta fecha, es cuando se conmemoró la destrucción del templo, que eso alguna vez he escrito un artículo, ¿no? Entre el 7 y el 10, etc. Por lo tanto, efectivamente no pasó ni un año entre la invasión
y la destrucción total de Jerusalén. Efectivamente, tanto el templo como las murallas de Jerusalén quedaron ennegrecidas porque fueron incendiadas, porque todo fue destruido. Por eso dice el resto, lo que quede, del número de los arqueros, de los arcos de los valientes de Kedar, va a ser disminuido. No les va a alcanzar porque no tiene caso. No ha tenido caso huir, no ha tenido caso esconderse, no ha tenido caso ir a alimentarse de otra manera. Simplemente hay que volver. Y hay que entrar. Volver y entrar en la comunión con Hashem. Acuérdense la cita de Joel 2.14 que es maravillosa. Así que bueno, Javerim, como habíamos hablado, ya hemos terminado hoy el capítulo 21. Así que Baruch Hashem, yo creo que hemos llegado a algo claro, concreto. Si no ha sido así, ya me lo dicen en los comentarios. Pero que esta profecía era complicada. Tenía su complicación. Pero Baruch Hashem, como les decía ayer, cuando entramos precisamente delante de Hashem, nos va abriendo el entendimiento y nos va viniendo la palabra y ella sola se va armando. Y eso es maravilloso. Vamos entonces a entonar la bendición con la que Él nos ha bendecido y que esa triple bendición esté siempre presente en nosotros. Que te bendiga Adonai y que te guarde también. Que Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé la paz. Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Yair Hashem panav elecha v'yichuneka. Yiza Hashem panav elecha ve'yasem lecha shalom. Bueno, muy bien, Javerim, Shabbat Shalom, Shavua Tov a todos, a cada uno donde corresponda. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Leitraot.